La pregunta es, ¿de qué manera te vinculás por primera vez al mundo de la danza folclórica? Debe ser una de las grandes ironías de mi vida, ¿no? Porque si algo hasta el año 1975 nunca jamás hubiera soñado, es que terminara trabajando 35 años en una Escuela Nacional de Danza, ¿no? Porque yo pertenezco desde el punto de vista infantil, ¿no? a una familia donde no se bailaba, no solamente no se bailaba folclore, no se bailaba nada, etc. No nos conocíamos de antemano, pero le habían dado mi nombre y me llama y me dice, todavía fue la primera y única vez que me habló sin tutearme, ¿no? Me dijo, mire profesor, yo quisiera hablar con usted porque vamos a crear una Escuela Nacional de Danza y me gustaría que usted se integrara. Bueno, la sorpresa mía fue mayúscula, porque una Escuela Nacional de Danza yo no me imaginaba qué podía llegar a ser yo en la escuela, ¿no? Y entonces Flor me explicó que en realidad, bueno, lo que se trataba era de una carrera que estaría destinada a formar docentes de danza y que eso exigía una formación integral donde la parte de historia iba a estar también contemplada. Esas reuniones empecé a tomar los primeros contactos con la danza, ¿no? Que yo desconocía totalmente. En esa etapa prehistórica mía de la escuela, era muy común que se dijera, viene una fiesta patria, vamos a bailar, y se bailara un carnavalito. Bueno, ahí empecé a tomar idea de las diferencias entre las danzas que se habían hecho en el territorio y las que no se habían hecho en el territorio, los periodos, y algunas cosas que para mí resultaban absolutamente ignoradas. Por ejemplo, una discusión que recuerdo se generó desde el principio, y digo que se generó desde el principio porque fue la más permanente que yo he encontrado como discusión en la escuela. La famosa discusión entre media punta sí o media punta no. Eso me acuerdo que me quedó porque yo decía, pero ¿esto será tan relevante? Bueno, 35 años después me di cuenta que era lo suficientemente relevante como para que hubiera durado 35 años. Empezó la escuela, ahí la escuela mostró que había una suerte como de utopía total en el proyecto que tenía la escuela. La escuela nunca pudo concretar un alumnado que fuera realmente consciente de para qué iba a la escuela. Pero Flor estaba fundamentalmente, era una mente plagada de ideas, no siempre realizables, y en la inmensa mayoría de las cosas sin el poder de ordenar cómo había que hacerlas, aun cuando se pudieran hacer, cómo había que hacerlas, ¿no? Flor tenía la cualidad de que rápidamente pasaba de una idea realizable a una idea inviable, porque empezaba a volar y volar y volar, y lo que en un principio era lógico se transformaba después en caos. Yo que en ese momento tenía la dirección de un privado, varias veces llevé el ballet a actuar, los invité para que actuaran en actos de fin de curso. A mí me despertaba la admiración que le produce al neófito ver algo de lo cual resulta incapacitado para hacer. Me resultaba muy útil ir con alguien que supiera, porque entonces ahí empezaban a aparecer que al lado de eso que para mí era un virtuosismo, había una cantidad de cosas. Por ejemplo, siempre recuerdo las críticas que Uruguay les hacía al manejo de la pollera. A las fuentes de reconstrucción histórica que manejaba la escuela, ¿cómo pudiste ver ese material? Yo nunca lo vi. Porque tampoco la escuela trabajó desde su fundación en adelante en esa línea, o sea, como que tomó
paquete de cosas por dadas. Yo creo que la escuela, por lo que yo vi, y acá me voy a entrometer de repente en algo que no es, directamente que no es mi especialidad. Yo creo que la escuela recibió una suerte como de mensaje, que fue el mensaje Allí estarán, y continuó con ese mensaje como si hubiera sido casi un dictamen bíblico. Yo nunca vi en la escuela, y lo confieso, de repente, digamos, cometo un error y una injusticia, nunca vi a alguien que aportara documentación como para decir, bueno, esto que estamos haciendo es una forma válida en función de estas fuentes de información, pero hay otras. Y siempre vi repetir lo aprendido como si fuera algo así como, digamos, la palabra santa que se repite y se reproduce infinitamente. Había en ese sentido una suerte como de verticalismo muy notorio, ¿no? Que probablemente pienso se debiera también a que había docentes que eso les representaba una gran comodidad, porque en último término reproducir o repetir lo que uno ha aprendido no es una gran exigencia pedagógica, ¿no? El conocimiento adquirido. Es que no había base para criticar. Eso era lo más grave. Es decir, se carecía de base como para poder criticar. Los últimos, yo lo voy a decir porque no porque esté como flor más allá del bien y del mal, sino simplemente porque digo, hay cosas que me parece que uno a determinada edad tiene derecho a decirlas. Yo terminé en los últimos años de la escuela teniendo la sensación cuando salía de la fiesta de fin de curso de que había ido a una fiesta de curso escolar, a un fin de curso escolar, ¿no? Con todos los aditamentos que tienen los fines de curso escolar, donde la gente aplaude porque están los amigos, o los hijos, o los primos, o lo que se quieren, donde se cometen errores de todo tipo, pero todo pasa desapercibido, donde hay arriba del escenario, podría haber bailado yo también de vez en cuando. Nunca tuve la idea de que la escuela fuera creciendo. La escuela me parece que creó una suerte de línea recta donde apareció gente con valores y gente con capacidades, ¿no? Y de repente gente que bailaba bien, pero gente de gran formación. Bueno, hubo realmente muy pocos, ¿no? Y los que hubo tuvieron problemas con la escuela, terminaron fuera de la escuela. Como trabajaban los docentes de la escuela de danza, tengo algunas, nunca tuve la posibilidad de participar en una clase entera o entrar, y no lo hubiera hecho tampoco con un espíritu de inspección, pero sí con Uruguay porque me invitó, y Uruguay era lo que a mí personalmente más me interesaba, ¿no? Es decir, Uruguay, antes de enseñar paso básico o antes de enseñar una coreografía o antes de enseñar el movimiento de las manos, hacía toda una fundamentación histórica perfecta, llevaba una cantidad de hojas impresas con distintos movimientos y distintas posturas y distintas cosas. La impresión que yo vi es que hasta Flor, o durante el periodo de Flor, había en la cabeza de Flor había una fundamentación y un porqué. Tal vez no trascendiera, tal vez no se explicitara, pero había un porqué. Después de la desaparición de Flor de la escuela, a mí me da la impresión de que la escuela entró en una etapa de el todo vale, y yo llegué a ver cosas que estoy seguro que en la época de Flor no hubieran sido ni siquiera permitidas, ¿no? Una estilización a un grado de lo abstracto, ¿no? Hecho con danzas de dudosa origen, por lo menos dentro de las que manejaba Flor,
Yo les voy a decir la última definición que Uruguay dio de la escuela de danza. Uruguay dijo, a esta escuela de danza ingresan para aprender a bailar y se reciben de coreógrafos sin saber. En el 85 estábamos en otro país, prácticamente, o sea. No, pero la escuela siguió siempre en el mismo país. La escuela no cambió de país. Cualquier época histórica necesita, aparte de todo, alguien que comprenda las circunstancias y alguien que sea capaz de ajustar los lineamientos y los objetivos a las nuevas circunstancias. Ese cambio en la escuela no se dio. Y ahí se genera entonces una crisis de sentido grande para la escuela, de la que voy a decir no se recuperó. No solamente no se recuperó, sino que ahí empezó el gran problema de si la escuela era lógico que continuara o si no servía para algo que finalmente le pasó. Los organismos de enseñanza se le fueron cerrando, fueron siendo hostiles a los egresados de la escuela. Era difícil ingresar. En la época en la escuela y por el otro lado, por el lado de secundaria, he recibido comentarios de docentes, de directores que me decían, escuchame, me dan más trabajo los docentes que me mandan ustedes que los alumnos míos. No tienen formación, no tienen nivel, no tienen capacidad para transmitir, transforman esto en un bailongo. Y yo creo que me parece que pasa por varias cosas, ¿no? En primer lugar, creo que todo esto tiene que ser una construcción colectiva y no tan individualizada como fue la escuela de danza original.